perseverar en la vida en el Espíritu. Ustedes los que acaban de hacer el seminario de vida en el Espíritu, acaban de nacer, ¿verdad? Dejado pues la vida vieja y el hombre viejo, y pues es una vida nueva, son hombres renovados en el Espíritu. Bueno, hermanos, solamente, ¿verdad? Nos dice San Mateo capítulo 13, versículo del 3 al 8, que ya la semilla ha sido esparcida, ¿verdad? Y mostrar que solamente en comunidad, ¿verdad?, se puede, ¿verdad?, nosotros seguir adelante, porque dice la palabra que los pájaros, ¿verdad?, del cielo van a venir a comérselo. Si es que no estamos en comunidad, los pájaros del cielo vienen a comérselo, la semilla que ha sido regada, o sea, la palabra. Por eso es importante que nosotros nos congreguemos en comunidad, y en comunidad, solamente en comunidad, ¿verdad?, nosotros somos fuertes, nos volvemos fuertes. También nos dice en Mateo capítulo 10, versículo 22, que lo importante no es haber empezado, ¿verdad? Lo importante no es haber empezado, pero lo más importante, dice, es llegar hasta el fin. Y el que llega hasta el fin, solamente ese se salvará. Eso es lo que nos dice San Mateo capítulo 10, versículo 22. Solamente el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Por eso, queridos hermanos, este tema es muy importante para todos nosotros en general, y para los que acaban de hacer su seminario de vida en el Espíritu. El Señor, ¿verdad?, nos habla que en la comunidad uno va a llegar a perseverar y va a llegar a la meta, y nos pone de ejemplo y de modelo a la primera comunidad. Cómo la primera comunidad vivía en perseverancia. Por eso vamos a ir a la palabra del Señor esta noche, que está tomada en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42 al 44. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo del 42 al 44, donde nos dice: la primera comunidad eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Palabra de Dios. Que eran, dice, asiduos. ¿Qué es la palabra asiduo? Que es habitual, ¿verdad? Que es usual, ¿verdad? Que son persistentes, que eran constantes a la palabra de Dios, a las oraciones, a la fracción del pan y a la comunión fraterna. Eso es la clave para poder llegar nosotros a la meta, como lo hicieron la primera comunidad, la iglesia, ¿verdad?, primitiva. Entonces nosotros tenemos que tomar ese modelo para que todos lleguemos a la meta. Y la meta deseada, queridos hermanos, es el reino de Dios. Y los apóstoles pues se armaban, ¿verdad?, con estos 4 elementos fundamentales, en el cual se alimentaban la fe, pero no la fe de cualquiera, sino la fe de Cristo, la fe en Dios. El primer elemento fundamental es que ellos eran, ¿verdad?, asiduos a la enseñanza de los apóstoles. ¿Y qué es enseñanza de los apóstoles? Que ellos, dice, compartían la palabra de Dios. Jesús, ¿verdad? Jesús, palabra. Y ahora yo quiero preguntarle, a ver, levánteme la mano, ¿quiénes han traído su palabra? ¿Quiénes han traído la espada? ¿Quién ha traído a Jesús, palabra? Querido hermano, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes han escuchado de Jesús, hablar de Jesús, sí o no? A ver, ¿quiénes han escuchado hablar de Jesús? Levanten la mano. Gloria a Dios, qué bueno. Y ahora quiero preguntarle, ¿quién conoce a Jesús? ¿Quién conoce a Jesús íntimamente? Dice que, queridos hermanos, cuando uno quiere conocer a Jesús,
no de Jesús, sino a Jesús, tenemos que leer la palabra. Cuando uno quiere conocer a alguien, querido hermano, en este caso les pongo un ejemplo. Por ejemplo, ustedes conocen del hermano Marco. Lo conocen, que predica, que sirve, que está, pues que trabaja, ¿no? Que es peruano. Pero no conoce nadie de mí. En realidad no saben qué me gusta, cuál es mi comida preferida, qué color me gusta, ¿verdad? Cómo duermo, cómo me levanto. El único que sabe es mi familia, mi esposa y mis hijos. ¿Por qué? Porque ellos viven conmigo y saben cómo soy. Entonces, querido hermano, si nosotros queremos conocer a Jesús, tenemos que leer la palabra. Leerlo a Él, conocerlo a Él. Aquí está Jesús, palabra. Eso es lo que hacía la primera comunidad. Se alimentaba de la palabra. Y cuando nosotros nos alimentamos de la palabra, cambiamos de vida, cambiamos de mentalidad, alimentamos nuestro espíritu. Porque acordémonos que hemos nacido de nuevo, han nacido de nuevo. Y la palabra es quien les va a alimentar a que sigan perseverando. Dice el salmista, el Salmo capítulo 1, versículos del 1 al 3. Dichoso el hombre que no va a reuniones de malvados, ni persigue los caminos de los pecadores, ni se junta en la junta de los burlones, ni se sienta en ellos. Más le gusta, dice, meditar su palabra día y noche. Día y noche. Es como el árbol sembrado o plantado al lado del río que da frutos. Que da frutos. Y todo lo que él hace se realiza. Por eso, queridos hermanos, nosotros tenemos que alimentarnos de la palabra. En este caso, ustedes aliméntense de la palabra. ¿Qué nos dice en Josué capítulo 1, versículo 8? Que Josué se alimentaba de la palabra día y noche, la meditaba. Por eso pudo sacar, ¿verdad?, del desierto y llevar a la tierra prometida al pueblo de Israel. Porque él solo no lo iba a poder hacer, porque acordémonos que nosotros somos limitados. Pero con la fuerza de Dios, él lo pudo lograr, porque en la palabra le dio sabiduría, inteligencia, discernimiento, poder. Le da todo, queridos hermanos, y esto sirve en nuestras vidas. Así nosotros podemos también educar bien a nuestros hijos en la familia, vivir como verdaderos cristianos en Cristo Jesús. Y cuando uno lo conoce verdaderamente a Jesús, piensa como Jesús, es humilde como Jesús, es obediente como Jesús, hace la voluntad del Padre como Jesús. Vino, se humilló y murió por cada uno de nosotros, y murió en cruz. ¿Para qué? Para salvarnos, por amor a cada uno de nosotros que Él nos tiene. Pensar como Jesús, actuar como Jesús, servir como Jesús, ser último como Jesús. Siendo Dios, se hizo hombre. Siendo rey, se hizo pobre. Siendo el primero, se hizo el último. Siendo Señor, se hizo servidor de todos. Eso es conocer a Jesús. ¿Y quién te puede enseñar? La palabra. La palabra. Por eso los apóstoles son santos. ¿Por qué? Porque imitaban al maestro. No solamente es leer, escuchar, sino también imitar al maestro. Eso es un arma fundamental. La palabra de Dios, constantemente, leer en todo momento. Eso, queridos hermanos, les va a nutrir
a ustedes el Espíritu, la fe. Vamos a ir al segundo paso, al segundo elemento, que es en la convivencia fraterna. Dice que compartían los bienes espirituales y materiales, que todo le solidificaba en un cuerpo, porque eran miembros que se necesitaban recíprocamente, que ellos vivían unidos fraternalmente. Dice el Salmo 132, entre paréntesis 133, 32, capítulo 1. Dice el salmista: qué tierno, qué bello es ver a esos hermanos como viven juntos, con amor. La fraternidad es unión, comprensión. Ellos vivían, queridos hermanos, con el amor en Cristo. Todos compartían, tanto lo espiritual como lo corporal. Ellos compartían todo, y por eso dice que eso es nuestro modelo, queridos hermanos. Tenemos que seguir el modelo de la primera comunidad, convivir con fraternidad. Eso es la clave, porque Dios es amor, y por ende, como Dios es amor, nosotros tenemos que amarnos, ayudarnos, aconsejarnos, abrazarnos. Que a nosotros no somos los mismos de antes, no somos como los que viven afuera. Tenemos que ser la excepción, tenemos que ser ejemplo para los demás, para así evangelizar también con ellos, y ellos vean que realmente en este lugar habita el amor de Dios entre nosotros, y así ellos van a ver la diferencia y van a querer venir también acá. Mira cómo se aman, mira cómo se ayudan, se apoyan. Pero si va a ser lo contrario, queridos hermanos, a nadie vamos a conquistar. A nadie. Ya en nosotros ya no tiene que ver recelo, resentimiento, odio, rivalidad, porque eso no es de Dios. Dios ha venido a unirnos, a amarnos, a unificarnos, y así nos quiere encontrar, que vivamos fraternalmente. Esos apóstoles se amaban, estaba la Virgen María, se amaban. Y eso es lo que quiere el Señor, que nosotros nos amemos todos, todos, queridos hermanos. Entonces ese es un arma, una clave, un paso fundamental. Por eso la primera comunidad tuvo éxito en lo espiritual. Tuvo éxito, queridos hermanos. Vamos a ir al tercer elemento. El tercer elemento es las oraciones. Dice Efesios capítulo 6, versículo 18. San Pablo le dice a la iglesia de Éfeso: vivan orando y suplicando, oren en todo tiempo, según les inspire el Espíritu. Que oremos todo momento, en cada momento. Y acordémonos que estamos en un grupo de oración, el camino de Jesús. ¿Cuál es nuestro deber? Orar unos por otros. Orar por el mundo, por las necesidades de allá afuera. Orar por nuestros hermanos de esta comunidad. Como dijo el hermano, queridos hermanos, orar es la única manera de comunicarnos con Dios. ¿Quieres hablar con Dios? Ora. Ora, y por medio de la oración conversas con Él, querido hermano. La oración tiene poder. Cuando uno ora, alimenta el espíritu, porque si nosotros dejamos de orar, nos volvemos anoréxicos, nos resecamos, nos secamos, el espíritu se debilita, se muere. Por eso cualquier problema, queridos hermanos, nos vamos tras el alcohol, tras la droga, tras la prostitución, tras la pandilla, tras el pecado.
Pero el que ora fortalece el alma, vigoriza el espíritu, queridos hermanos. Eso es la clave, orar. Dice la palabra en Daniel 6:11 que él oraba 3 veces al día, pese que estaba prohibido orar. A él no le importaba, él oraba 3 veces al día, en la mañana, al mediodía y en la tarde, oraba. Nosotros tenemos que ser, queridos hermanos, cristianos, católicos, orantes. Orantes. Tenemos que orar. Mateo 6:6 dice: ciérrate en tu cuarto, en tu habitación, y ora a solas con tu Padre, y tu Padre que ve en lo secreto, Él te premiará. Oremos, queridos hermanos, cuando no estamos en la comunidad, oremos en la casa. Oremos cuando amanece, oremos en cada momento, bendigamos los alimentos, enseñemos a nuestros hijos, a nuestros compañeros, a los que están alrededor de nosotros, enseñemos a orar. Eso es evangelizar. Oremos, tenemos que orar. La palabra del Señor dice que en Éxodo 34:30 en adelante, cuando Moisés bajaba, ¿verdad?, del monte Sinaí, cuando Moisés cada vez que hablaba con Dios cara a cara, queridos hermanos, dice que él reflejaba su rostro radiante, radiante. Y cuando uno ora, querido hermano, eso es lo que refleja, eso es lo que refleja. Pero si no oras, ¿qué vas a reflejar? Por eso tenemos que orar constantemente, constantemente. Por eso Mateo 18:20 nos dice: donde oren o se reúnen 2 o 3, yo estoy en medio de ustedes, dice la palabra de Dios. O sea, cuando oran acá en este lugar con fuerza y con poder, cuando oran en comunidad, Cristo Jesús está en medio de esta asamblea. Queridos hermanos, por eso es importante la oración. Es importante. No se me desanimen. Cuando haya problemas, oren. Alguna enfermedad, oren. Vivan orando, dice el apóstol San Pablo. Vivan orando. Cualquier peligro, oren. Malas noticias, oren. Están alegres, oren también. Oremos para así llegar, queridos hermanos, a la meta. Tenemos que seguir ese ejemplo, ese modelo de la primera comunidad. Orar, orar. Querido hermano, nos dice también en San Juan capítulo 4 versículo 23 que el Señor le decía a la samaritana: llegará el momento en que ustedes me adorarán en espíritu y en verdad. Como el apóstol nos dice en Romanos capítulo 8 versículo 15, que dice: el Espíritu nos guía y nos hace gritar: Abba, Padre. Porque cuando nosotros oramos en espíritu y en verdad, quiere decir, en el nombre de Cristo, con la fuerza del Espíritu Santo, nos conectamos con nuestro Padre, con el Abba, porque el Espíritu nos guía. Hermanos, embriaguémonos con la oración. Eso es la clave. ¿Quiere llegar a la meta, sí o no? Oremos. ¿Cuánta necesidad hay allá afuera? ¿Cuánta necesidad? Enfermedad, gente de que se quiere suicidar, gente que quiere hacer locuras. Oremos. Oremos por nuestra iglesia, oremos por las intenciones de nuestro Papa, oremos por nuestros sacerdotes, oremos por nuestra comunidad, por nuestras familias, por los jóvenes, por todos nosotros. Oremos. Amén. Amén. Gloria a Dios. El cuarto elemento fundamental, queridos hermanos, es la fracción del pan. Nos dice la palabra del Señor en San Juan capítulo 6 versículo 51
Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Nosotros como católicos tenemos que aprovechar lo que el Señor ha dejado en su iglesia. Tenemos que alimentarnos de ese pan vivo bajado del cielo. El Señor dice, el que se alimente, el que coma de este pan, vivirá para siempre, tendrá la vida eterna, vivirá en este mundo y vivirá en el otro. Queridos hermanos, los que ya están en esta comunidad, ya están disfrutando ya inicios del reino de Dios. Esto es parte del reino de Dios, queridos hermanos. Pero tenemos que alimentarnos, no solamente dice con la palabra, sino es el culmen que viene a ser, es la comunión, el cuerpo de Cristo. Y para recibirlo, queridos hermanos, los que lo reciben, pues bendito sea Dios. Y si están yendo al sacramento de la penitencia, de la confesión, bendito sea Dios. Y ahora los que no lo reciben, arreglen sus vidas para poder alimentarse del cuerpo de Cristo. Acuérdense, queridos hermanos, la iglesia nos los da el cuerpo de Cristo. Y hay veces muchos no creen, no tienen fe que en ese pedacito de pan se ha quedado Jesús, Eucaristía, se ha quedado ahí. En ese pedacito de pan, acordémonos que ahí está el cuerpo, el alma, la sangre y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Él es ahí, Él está ahí presente, queridos hermanos. Lamentablemente hay hermanos que solamente se alimentan de la palabra, lo cual no es malo. Dice que los discípulos de Emaús solamente cuando Jesús se acercó a hablarles de la palabra, dice que sentían un ardor, ¿verdad? Un ardor en el corazón, porque era la palabra. La palabra es así. Pero dice que cuando el Señor partió el pan, se les abrió los ojos y lo reconocieron, porque ahí estaba Cristo. Y entonces fueron a decirles, avisarles a todos aquellos que estaban reunidos, queridos hermanos, diciendo, hemos visto al Señor, se apareció y lo hemos reconocido al partir el pan. San Lucas 24:35. Hermanos, eso, el cuerpo de Cristo, queridos hermanos, a nosotros nos fortalece, nos fortifica, nos alimenta, nos convertimos, queridos hermanos, a imagen de Cristo. Y bendito los hermanos que lo reciben cada domingo, y bendito más aún los hermanos que lo reciben constantemente, diariamente. Porque Cristo ya habita en ustedes. Ustedes se convierten en un sagrario porque Cristo está en ustedes, queridos hermanos. Por eso es importante y fundamental como católicos, como cristianos, alimentarnos del cuerpo de Cristo, alimentarnos del Maestro. El cuerpo de Cristo no es como el maná que comieron los antepasados, nuestros antepasados, y murieron. No, dice, el que come de este pan vivirá para siempre. Amén. Entonces alimentémonos, queridos hermanos, alimentémonos para la gloria y honra de Dios. Pero esto no queda solamente aquí. Estos 4 elementos es fundamental. Por eso dice San Pablo, ¿verdad? Les manda una carta de exhortación a la iglesia de Corinto. Porque la iglesia de Corinto, queridos hermanos, sabemos que quedaba en un puerto allá en Grecia, en el país de Grecia. Y en un puerto pues había, queridos hermanos, pecados habidos y por haber. Existía la idolatría, la prostitución, la hechicería, la brujería,
borrachos, homosexuales, todo estaba en un puerto, existía. Entonces los que acudían, queridos hermanos, a esa iglesia eran esas clases de personas, pero ya conversos, ya se habían convertido. Por eso San Pablo, ya una vez que se habían convertido, les manda esta carta, ¿verdad?, de exhortación para que no vuelvan atrás como eran antes. Porque había escuchado que en la iglesia de Corinto, queridos hermanos, ya la vanidad, la competencia, la rivalidad estaba ya sobresaliendo nuevamente. Ya se estaba, queridos hermanos, las cosas de Dios se estaban volviendo ya mundano. Por eso el apóstol San Pablo envía esta carta, y lo podemos ver en 1 de Corintios capítulo 12, versículo 12 al 22, donde les habla para que ellos reaccionen, reflexionen, y les hace esta comparación del cuerpo. Y nos dice en el versículo 12 en adelante: las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno. Por muchas que sean las partes, todas forman un solo cuerpo. Así también Cristo. Hemos sido bautizados en el único Espíritu para que formáramos un solo cuerpo, ya fuéramos judíos o griegos, esclavos o libres, y todos hemos bebido del único Espíritu. Un solo miembro no basta para formar un cuerpo, sino que hace falta muchos. Supongan que diga el pie: no soy mano, y por lo tanto no soy del cuerpo. No por eso deja de ser parte del cuerpo. O también que la oreja diga: ya no soy ojo, no soy del cuerpo. Tampoco por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿cómo podríamos oler? Dios ha dispuesto los diversos miembros, colocando cada uno en el cuerpo como ha querido. Si todos fueran el mismo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero hay muchos miembros y un solo cuerpo. El ojo no puede decir a la mano: no te necesito, ni tampoco la cabeza decir a los pies: no los necesito. Aún más, las partes del cuerpo que parecen ser más débiles son las más necesarias. Palabra de Dios. Palabra de Dios. San Pablo, con esa sabiduría que Dios le había dado, escribe esta epístola a la iglesia de Corinto. Era así, como grupo de oración, igualito. Igual. El Señor está acá, hay dones, hay carismas, hay todo. Pero lo malo es que ellos estaban queriendo ya lo divino, lo extraordinario, convertirlo en lo ordinario, en lo mundano, en lo pagano, porque ya estaba entrando ya rencillas del enemigo. Ya, queridos hermanos, el demonio quería dividir esa iglesia. Y acuérdense que donde hay división no está Dios, porque Dios quiere y ama la unidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son tres personas, un solo Dios. La división lo crea el enemigo. Por eso manda esta epístola exhortándoles, o esta carta exhortándoles, diciendo: no sean orgullosos, vanidosos, no entren en competencia. Ustedes ya no son así, ustedes ya están en Cristo Jesús. Y todos son necesarios. Todos son necesarios e importantes. Querido hermano, dígame, ¿su mano es importante, sí o no? Sí. ¿Su pie es importante, sí o no? Sí. ¿Su ojo es importante, sí o no? Sí. ¿Sus labios son importantes, sí o no? Sí. Todos son importantes, queridos hermanos. Por eso dice: todos esos miembros forman el cuerpo. Y por eso San Pablo les pone este ejemplo: forman el cuerpo, y el cuerpo son cada uno de ustedes, el cuerpo de Cristo, y la cabeza es Cristo.
Y nosotros no nos podemos, queridos hermanos, apartar, desligar de la cabeza que es Cristo. No. Tenemos que estar ligados a la cabeza, ligados, queridos hermanos, al magisterio de la iglesia. Tenemos que estar ligados a todo lo que nos dicen nuestros superiores. Porque acá nosotros no podemos hacer lo que nos antoja, lo que nos da en gana. No, tenemos que estar ligados a la cabeza, queridos hermanos. Y todos somos importantes, porque solamente dice el sacerdote, si el pueblo de Dios no está en la iglesia, él no puede hacer misa. ¿Qué va a hacer misa solo él? ¿Verdad que necesita ayuda? ¿Verdad que necesita ministros de Eucaristía? ¿Verdad que necesita el pueblo de Dios para que puedan escuchar la palabra y puedan recibir la Santa Comunión? ¿Verdad? Y en esta comunidad, ¿verdad? Que el coro, ¿verdad? No puede ser los que dan la bienvenida. El coro es el coro. La bienvenida da la bienvenida. El coordinador es el coordinador. Y el que hace las oraciones hace las oraciones. Ahora el coro no puede hacer todo eso, o el coordinador no puede hacer todo tampoco. Todo es importante, los que venden la comida, los que limpian los baños, los que levantan las sillas, todos son importantes. ¿Capiche? ¿Comprende? Todos somos importantes, queridos hermanos. Por eso nosotros, ¿verdad? ¿Cómo? Ligados a la cabeza de Cristo, que es Cristo, queridos hermanos, tenemos que dejar iluminarnos, guiarnos, alimentarnos, edificarnos en Cristo. Según estadísticas, ya hay más de 50,000 denominaciones. Y cada semana dice, abren 6 iglesias hechos por el hombre. Hechos por el hombre. Porque si nosotros no seguimos, no estamos ligados a la cabeza, nos vamos a querer salir de aquí y también formar nuestra propia religión, formada por el hombre. Por eso, queridos hermanos, les exhorto en el nombre de Dios. Así nos guste o no nos guste que nos llamen la atención, tenemos que venir acá, estar acá. Porque así es el Señor. Porque eso nos edifica. No podemos hacer lo que se nos antoja. No, hay un límite, hay un programa. No podemos romper protocolos. Porque hay carismáticos o hay hermanos que, ¿verdad? Católicos que ya se creen sacerdotes. Tranquilo. Zapatero a su zapato. Carpintero a su carpintería. ¿Verdad? Cada uno tiene su oficio, pero todo tiene que ser con respeto. Por eso el apóstol San Pablo nos exhorta así, que todos son importantes. Tenemos que amarnos, ámense en el nombre del Señor. Por eso, queridos hermanos, también hace un punto fundamental en esta carta. Si lo leemos en 1 Corintios capítulo 12, en el mismo capítulo, pero en el versículo 26, nos dice: si un miembro sufre, todos sufren con él. Y si un miembro recibe honores, todos se alegran con él. Palabra. Cuando el coro sale de, queridos hermanos, debe cantar en un retiro. Si tiene éxitos en el nombre del Señor, alégrense. Es parte de su vida. Y alégrense más cuando se van a otro estado. Alégrense. Cuando un hermano crece en el Espíritu y hace una oración lleno del Espíritu, alégrense. ¿Por qué tenerlo envidia? No, eso no tiene que suceder acá. Al contrario, alegren, si den gloria a Dios, agradezcanle, porque los dones y los carismas están creciendo. Si un hermano comienza a predicar de acá y predica mejor que uno, pues bendito sea Dios. Si esto no es de uno, es de Dios, queridos hermanos.
si alguien está enfermo, tiene necesidad, tenemos que apoyarlo, sentir ese mismo dolor del hermano, que sea también lo nuestro. Por ejemplo, si se me cae, queridos hermanos, una piedra, o me golpeo uno de mis deditos con un martillo, ¡oh! ¿Duele o no duele? Claro que duele. ¿Ah? Duele, queridos hermanos. Nosotros somos frágiles, somos débiles. Y de todo, especialmente los hombres de todo se quejan. De todo. Se quejan porque les cae una pestaña. Queremos aprender de las mujeres que así son valientes, no sé cómo lo hacen. Por eso tienen constante cada rato hijos. ¿Ah? Queridos hermanos, cada parte de nuestro cuerpo es frágil y débil. Y si nos golpeamos o lo perdemos, nos va a doler, porque todo es necesario. Si un dedo, querido hermano, lo pierdo, ya no voy a caminar igual, el apoyo ya no va a ser igual, un poquito va a ser ya menos la diferencia. Tengo estos 5 dedos, si lo pierdo uno, ya no voy a agarrar igual, la presión ya no va a ser igual. Por eso es importante, dice que todo, querido hermano, si sufre alguien en esta comunidad, nosotros tenemos que estar con él. Porque Jesús ha venido por todos, ha entregado su vida por todos y ha derramado su sangre por todos, y por ende nosotros tenemos que también sentir la misma manera que sintió nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros, que es parte del cuerpo de Cristo, queridos hermanos, y acordémonos que Él es la cabeza. Por eso nosotros tenemos que ser más fraternos, más amorosos. Ya para ir terminando, ¿verdad? Dice que los carismas y los frutos aparecen solamente en comunidad. En comunidad. Me podrán decir también, hermano, pero vivir en comunidad no es fácil. Hay muchos que se quejan, lidiar con él, con el otro, que él es de otro país, o que él es gordito, no me cae. Lidiar con distintos pensamientos no es fácil, pero más difícil es vivir sin comunidad. La clave es vivir en comunidad, y mediante la perseverancia, queridos hermanos, así como lo consiguieron los apóstoles con la Madre Santísima y los discípulos que estaban en el aposento alto, ¿verdad? Ellos se llegaron a amar y a comprender. ¿Por qué? Porque Él ama a Cristo, ama los defectos y las virtudes de los demás hermanos, y así, queridos hermanos, llegan a la meta. ¿Y la meta cuál es? Salvarnos y llegar a la vida eterna. Amén. Entonces tenemos que nosotros seguir en comunidad. Amén. Gloria a Dios, que el Señor me lo bendiga. Muchas gracias, queridos hermanos.